Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. Hoy con el senador Víctor Pérez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, ustedes lo conocen, es amigo de la casa, senador de la República por aquí la octava cordillera, abogado, casado, padre de 3 hijos, ¿cierto? 6. 6 hijos. 6 hijos. Muy los mala tuyos, información. Los tuyos, los míos y el nuestro. Perdón, sí. Tiene toda la razón. Un error ahí de combinación. Bueno, como la entrevista es corta por el tiempo, vamos directo al grano, ¿le parece? Así pues, a tu disposición. Lo primero es que nos toca a nosotros, como canal directamente. Nosotros hemos estado en una campaña permanente para tratar de que los parlamentarios de esta zona, incluso de Concepción, donde llegamos, cambiasen su voto en la ley de aborto. Creemos que es una ley antivida y creemos que ha sido un mal proyecto desde el inicio. Si bien es cierto, se fue a comisión mixta ahora, lo más probable es que ahí también se apruebe y nos va a quedar solamente el Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve todo esto usted? Yo creo que esto es una mala ley y ha sido una mala noticia para Chile lo que pasó tanto en el Senado como en la Cámara, porque en definitiva en la Cámara va mixta, y para explicarle a tus auditores, a la gente de Chillán y Ñuble, cuando un proyecto va mixta es porque hay una diferencia entre la Cámara y el Senado. Y aquí la diferencia es básicamente un artículo, nada más, pero correcto. Ya aprobaron todas las causales de que se quisieron imponer, y por lo tanto es una mala noticia porque aprobar una ley de aborto creo que es lo menos progresista, lo más retrógrado que puede existir, porque ellos hablan de modernidad, hablan de progresismo. Yo por el contrario creo que no hay nada más progresista que defender la vida. Evidente. Y defender la vida en casos extremos, que son dificultades. Y lamentablemente no logramos obtener los votos, particularmente para mí. Todo se definió en el Senado el día martes, entre las 7 y las 10 de la noche, con la primera causal. Porque el proyecto se denomina despenalizar 3 causales. Sí, la primera, que es cuando está en riesgo la vida de la madre. Eso nunca ha estado penalizado. Nunca siempre ha estado penalizado. Hacer. Y lo que pasa es que ellos lo modifican para agravarlo, no para mejorarlo. Y lo que nosotros decíamos, mantengamos la norma tal como está, porque la norma tal como está, y ella dice que no puede hacerse ninguna acción de carácter quirúrgico que tenga como objeto primario interrumpir el embarazo, o sea, hacer el aborto. Pero cuando uno salva la vida de la madre, no está haciendo eso. Uno está realizando, el equipo médico está realizando todos los procedimientos técnicos, quirúrgicos y todo para salvar la vida de la madre y salvar la vida del niño que está por nacer. Si como consecuencia de salvar la vida de la madre se interrumpe el embarazo, no estamos frente a un aborto. Exacto. Y por lo tanto no está penalizado en Chile y no hay ni un médico, ninguna mujer que haya sido ni siquiera formalizado por esta causal, porque no existe. Por lo tanto, tú no podías despenalizar algo que no tiene pena. Y por lo tanto, eso fue nuestra pelea, particularmente el día miércoles, y ellos lograron revertirla modificando el artículo respectivo, si mi memoria no me engaña, 119, puede ser del Código Sanitario, diciendo de que se puede interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre. ¿Qué es lo que hace entonces? La interrupción del embarazo es la actividad primaria. Sí, correcto. No la consecuencia. Y por lo tanto creemos que esa norma no solamente agrava. Y ahí tuvimos en determinado momento la posibilidad de rechazar eso, pero se nos cambió un voto a última hora y otro voto que no entró a votar, y eso se nos complicó. Y por lo tanto ahí creo que ahí se culminó la derrota, porque en las otras causales tenían los votos, uno sabía de antemano de que entre las causales, que también nosotros estábamos en contra y así lo expresamos, sabíamos que las íbamos a perder. Era la primera, a mi juicio habría sido un gran triunfo, no se pudo. Y ahora yo espero que el Tribunal Constitucional, que va a ver esto, porque nosotros estamos presentando un requerimiento al respecto, espero que ponga las cosas en su lugar, porque claramente si nuestra Constitución dice que hay que proteger la vida desde la concepción, desde que está por nacer, desde la concepción, si uno aborta. Pero que en el Tribunal Constitucional no tienen los votos, porque están en este minuto igualados y el que dirime ahí el presidente.
Claro, de hecho te quiero decir que, por ejemplo, una ley de aborto anterior que nosotros logramos rechazar en el Tribunal Constitucional, el voto del actual ministro del Interior fue clave para rechazar la ley de aborto. El ministro Fernández era miembro del Tribunal Constitucional y votó. Ministro que ha cambiado su opinión. Claro, entonces, lamentablemente algunos cambian su opinión, pero creo que nosotros tenemos que seguir en esta pelea porque, reitero, una mala noticia para Chile. Y sobre ese voto que se cambió, justamente me llama profundamente la atención. Ustedes en algún minuto, cuando eran diputados, formaron la dupla Pérez y Pérez. Iban por una misma línea habitualmente, y justo es el voto de la senadora Lili Pérez la que cambia todo esto. ¿Qué pasa ahí? Y la ausencia del senador Mata, que iba a votar con nosotros, que no estuvo. Pero no se contaba quizás con que ella votara en contra, que votara a favor. Porque de hecho las dos primeras votaciones votó con nosotros. Por eso. Y en la tercera votación no votó. ¿Cómo se entiende eso? Es difícil explicar las acciones de un tercero. Pero yo creo que ahí el gobierno jugó una profunda influencia, las ministras se dedicaron a hablar con ella durante una hora prácticamente y por lo tanto le generaron la duda de que con esto nosotros eliminábamos todas las demás causales. Y no, lo expresamos con toda seguridad, esta es esta causal. Nosotros queremos eliminar las otras causales, pero que con esta votación eliminamos solo esta. Porque el gobierno esgrimió una argucia, a nuestro juicio, de que la norma del proyecto, de la indicación que presentó el demócrata cristiano Andrés Saldívar decía sustituirse al artículo 119. Entonces ella así con eso eliminan las otras dos causales y yo no estoy dispuesto. No, si nosotros estamos hablando sobre esta primera causal, que creo que el aborto terapéutico en Chile para salvar la vida de la madre jamás está penalizado, y hoy día ustedes con la nueva redacción lo que hacen es autorizar como acción primaria el aborto. Y eso, partir por eso. Y eso claramente creo que abre la puerta, porque aquí cualquier tipo de enfermedad puede ser argumentada en el futuro para hacer el aborto. Problemas de depresiones, cualquiera. Entonces, creo que es tremendamente complejo. Y a raíz de eso, yo no puedo hablar por ella, cambió su votación y nos complicó y perdimos algo que teníamos verdaderamente un trecho bastante avanzado. Así que solo lamentar esta mala decisión no todo el Parlamento, nos jugamos bastante y argumentamos fuertemente en cada uno de los momentos, no solamente en las sesiones de ayer y anteayer, sino que en las sesiones de esta semana, sino que en las sesiones de hace algunos meses atrás, cuando se votó la idea de legislar en general. Y nosotros ahí expresamos con absolutamente claridad por qué estábamos en contra, porque creemos que lo más progresista que hay es defender la vida del que está por nacer, particularmente en los casos más dramáticos, más duros, más difíciles. Justamente con eso del mal llamado quizás progresismo que se está entendiendo hoy en día, la llamada bancada estudiantil, que en muchos temas se ha puesto sobre una superioridad moral, los ha llamado ustedes, tras los argumentos en el Senado, de retrógrados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo no encuentro, defender la vida no es algo retrógrado. Yo me siento progresista, yo me siento moderno, me siento que es lo que hoy día se está trabajando en el mundo, a defender la vida de las personas. Al llegar ellos como entes nuevos a la política, ¿cree que la está refrescando y que realmente están por sobre ustedes que ya tenían una política, por así decirlo, más tradicional? Mire, llegaron, son jóvenes, eso es un hecho de la causa y no lo podemos negar, pero con ideas muy viejas. Las mismas ideas de la izquierda de siempre. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, las incoherencias que genera esto. Mira que la Presidenta de la República esta semana promulgó la ley de tenencia responsable de mascotas, sí, del cuidado de los animales. Muy bueno. Yo tengo 2 perros que son una maravilla, los queremos, forman parte de la familia y todo, y hay que cuidarlos. Pero fíjate que el fin de semana pasado, en el Alto Biobío, un ataque terrorista calcinó, que movió a 6 caballos. ¿Tú has escuchado alguna opinión de estas organizaciones animalistas, de estos que se denominan progresistas, de estos que defienden la agresión de cualquier animal, de estos que ponen en tela de juicio el rodeo porque se castigarían los animales? Decir una palabra de que aquí se quemaron vivos 6 caballos. ¿Es un tema ideológico? Absolutamente, ni uno. La izquierda va a defender este acto terrorista.
y no ha emitido ninguna palabra porque 6 caballos fueron criminalmente, cruelmente calcinados. Por lo tanto, yo creo que el progresismo, la modernidad verdadera es defender la vida siempre. Y defender la vida incluso en los momentos más difíciles, como son cuando está la viabilidad del feto, el feto viene el niño viene con alguna malformación o con alguna enfermedad, un momento dramático para cualquier familia. La violación exactamente igual. Tengo mamá, señora, hijas, nietas. Jamás me gustaría la violar, pero no hay duda que el único inocente es la criatura. La criatura. Y aquí en Chile se eliminó la pena de muerte por estos mismos al violador y se establece la pena de muerte para el niño. Entonces, se le castiga al único inocente. Claro, entonces aquí hay, y la mujer también es absolutamente inocente, y además está mal hecha la ley, y espero que el Tribunal Constitucional lo restablezca, porque prácticamente muchas de violaciones o momentos y hechos de violaciones van a quedar absolutamente en la impunidad, producto de que aquí va a llegar alguien a decir fue violada, hágame un aborto, y el doctor prácticamente no va a tener excusa. Por eso luchamos mucho y se logró en parte lo que es la conciencia, utilizar la recepción de conciencia, que tampoco querían. Y logramos al final también eliminar una norma que... Lo querían dejar incluso que fuera solo después para el equipo, para los doctores, solamente claro, los médicos. Y es todo el equipo. Y lo otro que logramos eliminar al final era excluir al equipo médico, particularmente a los doctores, de la obligación de denunciar estos hechos. Porque hoy día están obligados a denunciarlo. Si no lo denuncian, cometen delito. Y una norma que no era obligación denunciarlo. Logramos eliminar esa indicación, porque lo que se busca en definitiva con esa indicación y otras es el aborto legítimo. Eres encubierto, de todas maneras. Así que esto es una manera eufemística de presentar el problema, porque en definitiva yo discrepo la mayoría de las veces del senador Girardi. Yo reconozco que el senador Girardi dijo la verdad de lo que querían en la sala, y el único que dijo la verdad que querían, ¿sabes? Que la más absoluta libertad es una mujer decide, tiene que hacerse el aborto. Eso es lo que él quiere. Yo discrepo absolutamente de él. Y creo que uno tiene la libertad, sin duda la libertad tanto de la mujer y el hombre, pero esa libertad termina cuando empieza la libertad de otro. Y aquí tenemos un niño que hay que protegerlo desde la concepción. Y no solamente está en nuestra constitución política. Yo revisé todas las convenciones internacionales sobre el derecho del niño, de las Naciones Unidas, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todo, la obligación de la defensa del niño desde que nace y desde su concepción. Estamos de acuerdo que el Estado en sí debe siempre procurar el bien y defender al más débil. Y no hay más débil que el que está por nacer. Una vez que nace, es el niño. Y justamente ahí, creo yo, y así lo hemos constatado en varios testimonios, y los hechos así lo demuestran, que también en el caso Sename, el Estado no ha estado pendiente con toda la rigurosidad que debe para defender al más débil. Absolutamente. El lobby que hacen en los 4 ministros en el Parlamento hace un tiempo atrás, y que después haya dicho el ministro Ezaguirre que una de las cosas que tenían que hacer era que no se aprobara ese informe, porque si no después las víctimas, los padres iban a demandar al Estado. ¿Le parece un argumento de peso? Yo creo que yo no sé cuál calificar peor para Chile. Sí, la aprobación del aborto o el rechazo del Sename, del informe del Sename, porque yo creo que es un balde de agua fría para la gente, para la política y todo, porque tiene una serie de incongruencias. Imagínate, los diputados, cuando yo era diputado, y tú recordás algunas acciones mías, tenemos como principal función fiscalizar ¿a quién? A los actos del gobierno. Correcto. O sea, yo diputado soy el fiscalizador y el gobierno es el fiscalizado. Y en este caso, el gobierno, que es el fiscalizado, le impone al fiscalizador ciertos parámetros. Es lo mismo que el delincuente le diga al juez lo que tiene que hacer. A mí me parece que eso demuestra la absolutamente incongruencia. Este era un informe que tenía más de 62 medidas que hay que tomar ya para proteger a los niños, que lamentablemente tienen que caer bajo la protección del Estado. Digo lamentablemente porque lo lógico era que los niños estén siempre bajo la protección de su familia, pero no existiendo la familia, el Estado tiene que
asumir esa vulnerabilidad. Pero hay que tomar unas serias medidas. Yo los invito a cualquiera que vaya a los lugares donde están estos niños, en materia de infraestructura, en materia de distintas cosas de atención, de educación, son realmente lamentables, a pesar de que existen muchas organizaciones que hacen una tarea, pero muy noble sobre esta tarea. Pero aquí no hemos puesto la prioridad, en esa situación no hemos puesto la prioridad sobre estos niños. Y el informe era lo que eso decía. El gobierno quiso salvar a alguien, lo salvó por ahora, pero no hay duda que dio un paso atrás gigantesco en lo que son las políticas públicas en defensa de la niñez. Que justamente, y volvamos a la bancada estudiantil, Camila Vallejos, que había peleado para que el nombre de Javiera Blanco estuviera en el informe, después lo vota en contra, que Jackson y Cariola se abstengan y Boric también vote en contra. ¿Es congruente eso? Lo que pasa es que yo creo que aquí tú, en definitiva, siempre tienes una disyuntiva, muchas veces. El bien común o el interés partidario, el interés del gobierno. Y aquí lo que se probó fue el interés del gobierno, no el bien común. Y yo creo pero ustedes como parlamentarios deben representarnos a nosotros en el bien común. Absolutamente, por eso yo creo, por eso había un rechazo tan fuerte de la ciudadanía al tema de Sename, tan fuerte. A mí, hacía tiempo que no me paraba en la calle para expresar eso, expresar el rechazo a esa situación. La gente se vio violentada por ese rechazo, porque la gente esperaba un respaldo de sus diputados a una política de que colocaba a los niños en primer lugar. Y al no ser así, creo que generó un impacto extraordinariamente fuerte, negativo en la ciudadanía. Con respecto a lo mismo, el gobierno ha dicho, específicamente la presidenta Bachelet, que va a aumentar la gratuidad a otro quintil más para la educación superior. Esto significa que se van a gastar 333 millones de dólares. Lo que se está pidiendo, 333 mil millones. Lo que se está pidiendo para el Sename, para reestructurarlo, hace una diferencia de 44 mil millones menos. Pero, sin embargo, se privilegia la educación superior. ¿Es otra afirmación u otra confirmación que al gobierno no le interesan los niños? El gobierno parece que le preocupa más la gente que grita, la gente que se toma las calles, la gente que hace barricadas, la gente que genera hechos de violencia, que tiene capacidad de movilizar. Pero fíjate que eso yo no sé por qué tiene ese temor. Ellos fueron a una primaria, todos ellos, y movilizaron a nadie, movilizaron a muy poca gente, lo que demuestra que los que salen a gritar a la calle son minoría en Chile. Son minorías. Hacen mucho ruido, pero minoría. Son minorías y por lo tanto, en esto de la gratuidad, no hay duda que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, y así se está haciendo el país, y a lo mejor tenemos que andar con más velocidad, para que nadie quede por razones económicas fuera de la educación. Eso, pero no deben ser los niños primero. No está en discusión. Eso es un objetivo sano, un objetivo loable. Pero tú no puedes armar una política de gratuidad que significa hipotecar todas las demás cosas. Entre otros, el problema de los niños que no salen a marchar, que no hacen barricadas, que no salen a gritar a la calle. Por lo tanto, la política de gratuidad tiene que ser en consonancia con un contexto, y uno tiene que actuar responsablemente con el contexto de lo que es la vida nacional. Y por eso el presidente Piñera llegó y dijo: nosotros vamos a respetar a todos los que se les ha otorgado gratuidad y tienen derecho a la gratuidad con el 50%. El resto es realmente irresponsable, y ahí tenemos que buscar otra fórmula, pero los recursos tienen que estar en prioridad, y lo dijo claramente el presidente Piñera, en los niños y en los adultos mayores, porque si no, no podemos como país responder a todas y a cada una de las inquietudes. Y uno, como yo fui estudiante universitario, tiene que asumir esa responsabilidad. Fíjate que yo tuve hace poco la suerte de ser invitado por el gobierno a China, como 7 días en un programa muy intenso de ellos para que nos explican lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Y yo pregunté el tema de las universidades. Y el tema de la universidad, el viceministro que estaba dijo: las universidades se pagan. Porque no hay duda que un ingeniero, un médico, va a tener ventajas con respecto a la demás ciudadanía en la vida posterior. Hay que ayudarlo,
para que pueda realizar los estudios, pero tiene que pagarla. Y es para un número reducido claro, de ciudadanos chinos la universidad. Claro, lo paga o en el momento que, si no puede, lo paga después. Pero la universidad se tiene que pagar porque es una ventaja que se le da con respecto a los demás. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar eso. Vuelvo a decir, aquí tiene que haber un principio. Nadie puede decir no puedo estudiar porque no tengo recursos. Pero tiene que ser en contexto con la realidad nacional, porque no puede ser que los niños del Sename, que generan el 60% de los delincuentes posteriores, y si nosotros queremos llegan a la cárcel, destruir la delincuencia, tenemos que partir por eso, porque el 60% de los delincuentes juveniles jóvenes que hoy día son detenidos, son condenados, son formalizados, estuvieron en el Sename. Por lo tanto, no hay duda que tenemos que hacer un esfuerzo ahí para romper la cadena delincuencial. Si no lo hacemos, el Estado está generando delincuentes. Y eso, al final es más costoso que invertir en los niños. Y es absurdo que el Estado genere delincuentes. Si no puede ser que el Estado esté generando delincuentes. Hoy día el 60% de las personas que se detienen, han estado en el Sename. Sobre esto mismo, sobre priorizar o sobre dónde poner los dineros, que no son ilimitados en un país como el nuestro, ¿pasa por eso esta falsa promesa o promesa incumplida de la presidenta cuando dijo, en mi periodo voy a construir 50 hospitales? Después en la cuenta de este año dijo, voy a cumplir con los 20 que prometí, se le olvidó los otros 30. Y al parecer no va a cumplir más de 10. Y desgraciadamente de esos que no está cumpliendo está el nuestro acá de Chillán. ¿Pasa por eso porque los dineros no se encausan bien o por también un tema ideológico al prohibir que el particular entre en las concesiones? Hay algo de las dos cosas. Yo creo que aquí hay una mala gestión y esa mala gestión ha llevado a que el país tenga menos recursos que hace 3-4 años atrás. Y tenga menos recursos que hace 3 o 4 años atrás con una reforma tributaria al medio que le subió los impuestos a todo el mundo. O sea, parece que el ministro Arenas dijo que esto no iba a bajar la productividad y que íbamos a obtener todas las cifras mayores... ha sido a la baja. Y no solamente a la baja la productividad, no solo baja la inversión, la actividad económica, sino que ha bajado la recaudación tributaria. La recaudación. Que es lo contrario que quería esta reforma. Claro, y por lo tanto, esa mala gestión ha conllevado a que se puedan hacer menos cosas, porque no hay recursos, pese a que este es un Estado, un gobierno que nos ha endeudado para el futuro como hacía mucho tiempo no lo veíamos. Y esto, además de endeudarnos, ha tenido el componente ideológico que, a través de un instrumento que es legítimo, que es válido, que Chile se dio, que es la ley de concesiones, poder que el sector privado también invierta en obras públicas, en infraestructura pública, como hospitales, carreteras, también la han paralizado. Por lo tanto, este gobierno ha tenido muy malas decisiones y esas malas decisiones están afectando claramente la situación de la gente y por lo tanto lo que nos lleva a decir que Chile va a vivir una encrucijada en que si queremos seguir con un esquema que va a llevar a Chile al estancamiento y a la mediocridad o verdaderamente revertimos esta situación para poner nuevamente a Chile de pie, a colocar la inversión, el crecimiento, el emprendimiento, el respeto a las personas. Y fíjate que yo soy optimista en eso, porque si en nuestra primaria votaron 1,5 millones de personas, que nadie esperaba esa cifra, nadie esperaba esa cifra. Ni siquiera ustedes, ni siquiera nosotros. Quería decir que aquí el país, en un día muy complicado, mucho frío en la mañana, la final, todo estaba dado para que la gente no fuera a votar. Cero difusión por parte del gobierno, si tú comparas la difusión que hizo el gobierno para la primaria que participó la Michelle Bachelet en 2013. Totalmente. Y esta difusión fue de relación 1 a 10, sin ninguna... La gente fue a votar, porque la gente verdaderamente quiere dar una señal que hay que cambiar las situaciones y que hay que dar un impulso nuevo a Chile. Se nos fue el tiempo y a propósito de cambio, quiero terminar con esto. Se aprobó Ñuble Región. Primero, ¿cree usted, como la gran mayoría, que el 20 de agosto promulga acá en Chillán la presidenta el decreto? Y segundo, ¿qué debiéramos esperar ahora con Ñuble Región? Porque hay una expectativa a veces hasta desmesurada, que poco menos que esta nueva región va a ser de la nada a pasar a ser muy pujante. Te agradezco la pregunta, porque dos cosas. Uno, el pasado mañana, martes, el Tribunal Constitucional puso en tabla en primer lugar Ñuble Región. Por lo tanto, yo espero
que el día jueves o viernes tengamos ya la resolución del tribunal, que tengo la absoluta convicción de que va a aprobar entonces, porque no hay ninguna norma inconstitucional. Y tanto es así que quienes anunciaron presentaciones de inconstitucionalidad no presentaron los requerimientos. Como el diputado Ulloa. No presentó ningún requerimiento. El diputado Chávez de Concepción presentó una carta. Tú cuando vas a un tribunal o demandas o querellas, no le mandas una carta al juez. Por lo tanto, no hicieron el requerimiento porque ellos saben que no tienen razón. Por lo tanto, eso me va a indicar que el 20 de agosto estamos en plenas condiciones de promulgar Ñuble Región. Y ahora viene lo difícil. Sí. Porque no es que haya sido fácil, pero convencer a gente de Punta Arenas, gente de Rancagua, gente de Talca, gente de Valdivia, que Ñuble Región tenía ideas, tenía fundamentos, fue una tarea que hicimos y se logró. Pero ahora tenemos que demostrarle al país y demostrar nosotros mismos que somos capaces de llevar adelante una región. Y Ñuble Región es un instrumento. Y los instrumentos, tú sabes muy bien, se utilizan bien o se utilizan mal. Y por lo tanto ahora es la responsabilidad nuestra. Y la primera gran responsabilidad, que no es nuestra, que es de la Presidenta de la República, porque la ley establece que una vez promulgada hay un plazo de 12 meses para instalar la región. Y esto parte con el nombramiento de un delegado presidencial por parte de la Presidenta de la República. Si ese nombramiento es de una persona con capacidad política y técnica, que escucha a todos, que trabaja con todos, creo que vamos a empezar bien. Pero si esa persona no escucha a todos, escucha a algunos y no a otros, trabaja con uno y no con otro, vamos a tener dificultades, porque nosotros creemos que el próximo año va a haber un nuevo gobierno y aquí estamos frente a un delegado presidencial con algún grado de sectarismo que utiliza la instalación de la región para beneficiar a los propios, para beneficiar a sus partidarios y no para el bien común, lo vamos a tener que cambiar. Y eso va a ser un retroceso para la región. Así que yo creo que la primera definición trascendental es el nombramiento del delegado presidencial. Si nosotros vemos que una persona, reitero, con capacidad política... ¿Y qué esperanzas tiene usted que realmente eso sea así, que sea un personaje, no un operador político en el fondo, donde se esté pagando un favor a alguien por un nuevo cargo? No, yo soy optimista. Y creo que existen personas, porque además soy realista, lo tiene que nombrar la Presidenta Bachelet, y la Presidenta Bachelet sin duda nombrar a alguien de su coalición. Y yo reconozco que en Chillán, al interior de la coalición de gobierno, hay personas extraordinariamente respetables, respetadas, con capacidad, que saben que esto es una cosa de todos. Jueguesela por un par de nombres, senador. Tengo los nombres, pero no quiero quemarlos antes. No quiere quemar. Senador, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Y con ustedes el próximo domingo.